Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña Jordi Serra del Pino, uno de los principales referentes en prospectiva, estrategia e inteligencia, tanto a nivel nacional en España como también a nivel internacional, por diferentes experiencias profesionales, académicas y de investigación que ha tenido en múltiples países. Lo presenté justamente ayer para la jornada informativa del máster de analista estratégico y prospectivo, que alguno de vosotros seguro que estuvo presente, pero por si acaso alguno no estuvo, aprovecho para que le conozcáis. Como siempre digo cuando presento a Jordi, una de las claves de el por qué para mí es un referente es que no se ha quedado en el plano académico investigador, sino que en etapas muy tempranas de su vida profesional, de su vida adulta, ha estado siempre constantemente vinculado a la realidad, tanto empresarial como institucional, lo cual pues le permite mezclar lo que aprende investigando con saber explicarlo de una forma pues muy pedagógica, muy entendible para todos los públicos, gracias a su gran experiencia docente. Y por último, el saber aplicar ese conjunto de teorías, de técnicas, métodos que sobre el papel son muy bonitos, en un mundo profesional real, gracias a la consultoría, por haber sido consultor en múltiples proyectos, tanto públicos como privados. Esa triada, ¿no?, de investigación, docencia y consultoría, en mi opinión, pues le convierten para nosotros desde LISA un honor poder contar con alguien como Jordi, lo digo con total sinceridad, y además contar con él no solo como profesor, sino también como director del máster de analista estratégico y prospectivo, que luego a continuación daré algunas pinceladas. Desde el punto de vista académico, se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona, hizo un máster en Ciencia Política especializado en futuros alternativos y prospectiva en la Universidad de Hawái, en Estados Unidos. A nivel profesional, ha creado, liderado y gestionado centros de prospectiva, múltiples ámbitos, tanto en el sector público como privado. Es subdirector del Center for Postnormal Policy Future Studies, ubicado en Reino Unido. Y desde el punto de vista docente, es, como decía, director del máster de analista estratégico y prospectivo, profesor del máster de analista de inteligencia del LISA Institute, así como también profesor y coordinador de los 3 niveles de cursos de prospectiva que disponemos en LISA Institute y que todos ellos también tienen inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Por tanto, como veis, en el ámbito de la prospectiva tenemos varios niveles y etapas educativas dependiendo del tiempo que dispongáis y de vuestro interés para poder escoger aquella que más os encaje en cada momento. Dicho esto, Jordi, bienvenido. Como siempre, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Daniel. Ayer ya no cené después de tu presentación y hoy tampoco. O sea, tenemos que hacerlo a menudo si me voy a poder poner a dieta. Muy bien, pues informaros que esta masterclass se realiza en el contexto del Máster Profesional de Analista Estratégico y Prospectivo, que para el que no lo conozca es un máster que tiene doble titulación universitaria con la Universidad a Distancia de Madrid, por tanto tiene 60 créditos ECTS del Sistema Universitario Europeo que avalan y homologan este título también gracias a la postilla de la Haya a nivel internacional. Alumnos en otros países diferentes a España y también fuera de la Unión Europea, por lo que bueno, sepáis que los títulos se pueden apostillar para que puedan convalidarse o refrendarse en vuestros respectivos países. Este es un título, es un máster que tiene por objetivo profesionalizar a los alumnos con la finalidad de que comprendáis mejor el futuro para anticiparos a cualquier riesgo, amenaza u oportunidad. ¿Cómo? Pues principalmente gracias al método, a las técnicas, a la ciencia, para poder crear, generar e influir en escenarios futuros de una forma profesional, haciéndolos realidad mediante la estrategia, que ahora veremos cómo combina prospectiva, estrategia, también inteligencia, porque son conceptos diferentes que conviene separar, pero interrelacionados en muchos procesos, ¿no? En este máster, por tanto, vais a adquirir conocimientos y habilidades profesionales necesarias para poder ejercer como analistas estratégicos y prospectivos, teniendo en cuenta las características y la idiosincrasia que tiene la realidad hoy día y el futuro que nos espera, ¿no? Porque seguramente alguno de los que nos acompañan ya esté ejerciendo como analista estratégico
pero quizás la formación recibida o la experiencia disponible de estos profesionales no es la adecuada aún como para poder afrontar los tiempos posnormales, que es otro de los conceptos de los que hablará Jordi en el día de hoy y que es el gran reto que tiene cualquier analista en general, no solo de estrategia y perspectiva, sino cualquier analista que pretenda hacer un mínimo pronóstico del futuro. Es un reto mayúsculo con el que se va a encontrar y que, por tanto, todo lo que hablemos hoy le puede ser de gran utilidad para enfrentar esos tiempos normales que vivimos en la actualidad. Simplemente para los que podáis estar interesados en el máster, decir que el 100% de los profesores son profesionales en activo, igual que Jordi. Tenemos un equipo de más de 20 profesionales que vendrán a mentorizar, ejercer la docencia o hacer ponencias puntuales vía masterclass. Es un máster online para que la geografía no sea un condicionante. Es un máster flexible para que la agenda también pueda compatibilizarse con el aprendizaje y con disfrutar el máster y poder acabarlo sin ningún problema con éxito. La metodología es muy práctica, interactiva e incluso inmersiva, porque sabemos, tenemos validado que es la mejor forma para poder consolidar los conocimientos mientras se disfruta aprendiendo. Lo que no hacemos practicando es muy difícil que se consolide y que lo recordemos cuando necesitemos esos recursos, por lo que, al igual que el resto de másteres de LISA, es un máster completamente práctico e interactivo. El inicio del máster es el 11 de noviembre, que queda muy poquito, por lo que aquellos que estéis interesados, no dudéis en pedir cita de entrevista en la que os conoceremos, en la que os podremos resolver cualquier consulta o duda que tengáis y que facilitaremos el enlace ahora mismo a través del chat para poneroslo más fácil y que podáis dejar vuestros datos y os enviemos más información. Requisitos. Los requisitos, no tiene requisitos el máster a nivel profesional, ni a nivel académico, ni de formación en particular, pero sí es importante realizar esa entrevista en la que conjuntamente con vosotros validaremos que este máster os va a ayudar y os va a encajar con vuestras expectativas. Por lo que es fundamental esa entrevista en la que posteriormente formalizaremos la admisión y a continuación ya podréis reservar vuestra plaza para poder contar con vosotros en esta próxima edición que se inicia, como digo, el 11 de noviembre. Son 20 plazas limitadas, así que aquellos que estéis interesados, no dudéis en rellenar ese formulario. Dicho esto, me gustaría hacerle unas preguntas a Jordi relacionadas con el objeto de la masterclass de hoy, a modo de aproximación antes de que comparta pantalla con un PowerPoint que hemos estado preparando, dado que esta disciplina, la de la prospectiva, la de la estrategia, en ocasiones se puede quedar en el mundo de las ideas, de lo abstracto, ¿no? Y Jordi siempre hace el esfuerzo de poner ejemplos y de explicarlo de una forma que sea mucho más comprensible para todos. Por eso le quiero comenzar preguntando a Jordi, sobre todo para aquellos que queráis profesionalizaros en este ámbito, ¿qué te hizo a ti personalmente inspirarte para coger este camino profesional hace ya, no vamos a decir las décadas por aquello de no ser eh, mal educados, pero hace muchísimo tiempo Sí. que escogiste especializarte en este ámbito? ¿Qué fue lo que te picó? ¿Qué fue lo que te motivó a dedicarte a esto? Bueno, yo sí que voy a dar fechas. Yo entro en contacto con la prospectiva en 1981. O sea, no había ni acabado mis estudios de secundaria. De hecho, me invitó el director de mi escuela porque era el presidente de una asociación que era el Centro Catalán de Prospectiva. Y bueno, a él le pareció que esto de la prospectiva me podría interesar. Ciertamente me gustaba, pero yo en ese momento mi idea era dedicarme al derecho. En el 84 tengo la oportunidad de ir a Dubrovnik, que se hacía un curso internacional. Entonces, como dije ayer, Dubrovnik aún era Yugoslavia, es mucho antes de Juego de Tronos. Y allí, ¿qué pasa? Que conocí a profesores universitarios, consultores, asesores, y me di cuenta que lo que yo veía como una afición intelectual, un hobby, si queréis, podía ser una profesión. Bueno, para mí la decisión fue fácil, la perspectiva me gustaba. En Barcelona en ese momento ya había cerca de 20.000 abogados, pero no había ningún prospectivista. Y yo pensé, pues vamos a intentarlo, ¿no? Fue difícil porque, claro, el problema de ser el primero que te dedicas profesionalmente a una actividad que no todo el mundo conoce,
es que hubo que abrir mercado. Yo creo que en este sentido ahora las cosas son mucho mejores, afortunadamente, pero lo que siempre ha tenido la perspectiva es esa mezcla de, ¿cómo te lo diría yo? De atracción intelectual, porque estás continuamente saltando temas diferentes y esa sensación que te da que lo que tú haces ayuda a gente y organizaciones, ¿no? Hay trabajos que igual lo que aportas se queda a un nivel más etéreo o sientes que no estás aportando nada. Y en cambio en esto muchas veces pues tienes esa sensación de que lo que haces tiene un impacto en la vida y en el trabajo de otras personas. Me consta que hay también entre los asistentes, por lo que veo en el chat, múltiples analistas de inteligencia que han finalizado sus cursos y másteres de LISA y que están interesados en la prospectiva, en la estrategia, también porque es una pequeña parte de lo que enseñamos Ujú. en ese máster. ¿Podrías explicar qué relación tiene la inteligencia, la estrategia y la prospectiva? Y si nos pones un ejemplo ya, Ah, sería espectacular. ya, ok. No, no, no me lo pones fácil, no. A ver, en realidad los tres son tipos de análisis. Es decir, cualquier análisis, ¿qué es? Es la generación de conocimiento orientado a un propósito concreto. La actividad de generar este conocimiento es compartida. Es decir, una persona que ya está trabajando en inteligencia y que quiere saltar a perspectiva o añadir estrategia o al revés, en realidad ya se parte de un punto que es compartido. La diferencia que es que en inteligencia ese objetivo viene predeterminado por otra instancia, que generalmente pues, es el nivel superior o el gobierno o la autoridad decisoria, que dice, pues ahora nos tenemos que fijar en esto. En prospectiva, el propósito es generar conocimiento a futuro. Es decir, la particularidad de la prospectiva es intentar darnos más información sobre lo que pueda pasar para, en definitiva, tomar mejores decisiones. Pero si realmente lo que queremos es asegurarnos que vamos a tomar la mejor decisión posible, entonces entra la estrategia, porque la estrategia es lo que pone en relación el contexto, que puede venir dado por inputs de inteligencia y o de prospectiva con la propia circunstancia. Claro, en inteligencia, ¿qué es la particularidad? Que, por ejemplo, se trabaja mucho más cómo conseguir información que no es accesible, ¿no? Cómo obtener información que está protegida o que está reservada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno parte ya de uno de estos ámbitos y se acerca a los otros, la transición no solo es fácil, sino que es muy enriquecedora. Entonces, yo, por ejemplo, trabajando con analistas de inteligencia, me doy cuenta que en realidad no les supone un gran reto aprender a hacer prospectiva. Y lo cierto es que parece mentira que hasta después del 11S los servicios de inteligencia no se tomaran más en serio la necesidad de desarrollar capacidades de anticipación. Porque por mucho que a veces trabajen sucesos a muy corto plazo, las implicaciones siempre serán a más, a medio o a largo plazo. Por tanto, desarrollar una cierta capacidad de previsión, de estrategia sobre una base de inteligencia, yo creo que eso enriquece la inteligencia y hace que el analista sea un profesional mucho más completo. Y como ejemplo, pues podía hablar hace unos años en Ecuador se intentó, bueno, no, no se intentó, se creó una unidad de inteligencia prospectiva que empezó a funcionar. Lo que pasó, como pasa en muchos sitios muchas veces, el cambio de gobierno frustró la continuidad. Pero incluso se hizo una conferencia internacional que vinieron expertos de distintas partes y se empezaron a hacer algunos estudios que eran francamente destacables. Por complementar a Jordi también y en relación al enfoque que desde el punto de vista más conceptual le damos desde LISA a estas tres disciplinas de las cuales tenemos múltiples programas formativos, decir que el analista de inteligencia puede aportar valor en el análisis descriptivo, que digamos que se acotaría a responder quién, qué, cuándo, dónde, cómo, resumiendo, informando, encontrando patrones y tendencias, pero desde un punto de vista muy descriptivo del presente o de
el pasado reciente. Luego hay análisis más explicativos, que es explicar el por qué, tratando de identificar la causa y el efecto. Vamos, digamos, avanzando hacia la complejidad, hacia la incertidumbre, hacia la falta de datos, ¿no? Cada escalón de tipo de análisis. Luego vendría el análisis evaluativo, que ya, digamos, es tratar de responder qué significa esto que ha pasado o que puede pasar, evaluando y juzgando. Y por último, solemos situar lo que es el análisis prospectivo, que es qué sucederá a continuación, con el objetivo de anticipar, ¿no? En ocasiones, dependiendo de la institución o de la empresa, a este análisis prospectivo se le suele llamar inteligencia estratégica y de ahí viene un poco la intersección entre la inteligencia y la estrategia y la prospectiva, ¿no? Que se pueden usar este tipo de conceptos de forma análoga o similar dependiendo de cada organización. De modo que la prospectiva no necesita de la inteligencia per se, todo dependerá de la disponibilidad de los datos y de la información que tenga ese análisis o esa investigación, pero en cambio la prospectiva, ahora Jordi me corrige o me matiza o me confirma, la prospectiva sí que necesita de la estrategia si no quiere quedarse en el mundo de las ideas para poder llegar a influir en ese futuro, así como la estrategia necesita de la prospectiva si realmente quiere tener un mínimo sentido, ¿no? Esa estrategia para poder acercarse a lo que podría ocurrir en ese futuro. No sé, Jordi, cómo lo ves tú, si a ti te encaja este esquema mental. Sí, sí, sí. Yo creo que lo importante es entender que esto es como tener un banco de herramientas, ¿no? Y entonces cada herramienta te sirve sobre todo para algo. Entonces, si lo que quieres es aumentar conocimiento futuro, perspectiva. Si lo que quieres es entender mejor comportamientos de actores o, por ejemplo, tienes dificultad para obtener alguna información, la inteligencia. Si lo que quieres es planificar, es decir, llevar a cabo objetivos, ideas, entonces estrategia. Y en la medida en que seamos capaces de entender correctamente para qué vamos a utilizar cada herramienta y las sepamos utilizar en cada caso, yo entonces creo que la combinación es muy sinérgica y muy potente. El problema es cuando a veces gente se empeña en que cualquiera de las tres es como una navaja suiza que sirve para todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora será Daniel el que me va a poder corregir a mí. Creo que esto es una cuestión que le hemos tenido muy en cuenta y con la que hemos sido muy cuidadosos al diseñar el programa del máster, ¿no? Es decir, hemos puesto un gran empeño en que todos los alumnos puedan conocer la diversidad dentro del ámbito de la prospectiva, que puedan ver que hay distintas maneras de aplicarla y de usarla, pero que entiendan que en cada caso, pues puede ser más útil un enfoque otro, tirar más hacia perspectiva, tirar más hacia estrategia o incluso pues aplicar técnicas de inteligencia. En las tres disciplinas es fundamental el trabajo en equipo. Me Ujú. gustaría preguntarte, Jordi, ¿qué valor aporta el trabajo en equipos multidisciplinares, equipos heterogéneos, a la hora de explorar el futuro? A ver, una de las principales precauciones a la hora de hacer prospectiva es la de evitar dejarse algo que puede ser relevante en el tintero. Eso implica que es muy útil y acostumbra a dar buenos resultados ser sistemático. Lo que pasa que si trabajamos solos, siempre será desde nuestra propia perspectiva. Si trabajamos con un equipo que efectivamente es pluridisciplinar en el sentido de que provengan de ámbitos diferentes. Y si puede ser con, vamos a decir, edades o historias vitales diversas, ¿no? Que si todos son hombres viejos como yo, pues tampoco vamos a discrepar tanto, ¿no? Pero si tenemos gente más joven, gente más vieja, hombres, mujeres con distintas trayectorias, eso te ayude a cubrir muchos más aspectos, ¿no? Entonces, entender, por ejemplo, que muchas veces las investigaciones te llevan a tener que combinar métodos. No todo el mundo es igual de bueno en todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, sé que
me desempeño mejor y doy un mejor resultado con métodos cualitativos. Entonces, cuando es un proyecto que sé que requiere un rigor mayor en el uso de métodos cuantitativos, pues accedo a algunos de los colaboradores que ya conozco para que me ayuden a cubrir ese aspecto. Cuando es un proyecto en el que el aspecto participativo es importante porque hay que hacer talleres de futuro o dinámicas participativas, pues entonces busco en este caso, acostumbra a ser, son dos mujeres con las que acostumbro trabajar porque lo hacen muy bien. Y entonces, en este caso, la gracia es buscar aquellos perfiles que nos complementen. Es decir, yo como le digo a mis alumnos, aparte de lo que hago en LISA, también tengo un curso de grado en una diplomatura de Relaciones Internacionales y todos mis alumnos tienen que hacer un trabajo final. Yo les digo, lo tenéis que hacer en equipo, pero ya me conformo con que lo hagáis en grupo. Los listos entienden que hacer equipo es buscar qué compañeros les van a potenciar sus puntos fuertes y van a reducir los débiles y van a conseguir hacer pues esos trabajos que no se les ven las costuras. Los que trabajan en grupo, ¿qué hacen? Van agregando las distintas partes y a veces es que como ves dónde ha acabado uno y ha continuado lo otro. Lo que buscamos en estos casos es crear equipos, ¿no? Entonces, quiere decir conocimientos, talantes, perspectivas y bagajes complementarios. Pues muchísimas gracias por la respuesta porque nos permite poder eh, enfatizar esa importancia de colaborar con otros y a imagen y semejanza de lo que se exige a nivel profesional y de tu experiencia. En el máster de analista estratégico y prospectivo, como hacemos en el resto de másteres, hay mentorías en las que unidades de análisis estratégico y prospectivo que creamos efecto, compuestas por unos 5 alumnos, tendrán que resolver con ayuda de sus mentores retos, desafíos que les vamos a poner sobre el análisis del futuro, aplicando métodos específicos que aprenderéis en las clases en directo, con el objetivo de pues, no solo hacer contactos y conectar con otras personas que tienen tus mismos intereses, sino también el poder simular entornos profesionales que facilite el aprendizaje a imagen y semejanza de lo que les van a pedir a nivel profesional los alumnos, por lo que en esa misma línea espíritu del máster que hemos confeccionado, como decías ayer, a fuego lento, para que los alumnos realmente eh, participéis de forma interactiva, colaborativa e inmersiva en este tipo de unidades de análisis estratégico y prospectivo. Y sin más dilación, si te parece, Jordi, vamos a compartir pantalla sin perjuicio de que mientras compartas puedan haber algunas preguntas o incluso durante tu presentación que te plantearemos a posteriori una vez finalices tu ponencia. Muy Así que bien. aquellos que tengáis dudas, preguntas, consultas, inquietudes, no dudéis en plantearlas a través del chat o a través del canal de preguntas y respuestas que está disponible aquí en Zoom. Muy bien, entonces comparto. Análisis estratégico prospectivo en tiempos posnormales. El enfoque posnormal es una de las particularidades del máster que os ha presentado Daniel, ¿no? Y entonces, ahora es cuando todos igual tenéis la duda de qué quiere decir esto de los tiempos posnormales. Pues como explicaba ayer, si habéis estado en alguna situación en la que los datos eran inciertos, las apuestas altas, los valores en disputa y las decisiones urgentes, estabais experimentando una situación posnormal. Quizás alguno la conocía como una situación buca o había leído el trabajo de Bauman sobre la vida líquida o había conocido el trabajo de Lobbins sobre el global warming, el extrañamiento global, o incluso el trabajo de los ecologistas sobre el antropoceno. Esta idea de que vivimos un momento histórico particular. La noción concreta de tiempos posnormales se la debemos a Ziauddin Sardar, que es el director del Center for Postnormal Policy and Future Studies, que en 2010 escribe un artículo, Bienvenido a los tiempos posnormales, en las que los define como un periodo de transición en el que las viejas ortodoxias están muriendo, las nuevas aún no han nacido y muy pocas cosas parecen tener sentido. Es decir,
Aquí lo importante es este carácter de transición, ¿no? Es como una gran transición que a veces hemos oído hablar en otros ámbitos, en la que grandes sistemas sociales, de conocimiento, de educación, de organización, están entrando en su momento terminal, ¿no? Están, como dice Cia, muriendo, pero lo que va a tener que reemplazarlos aún no acaba de consolidarse. Por tanto, estamos en un momento en que intentamos entender lo que está sucediendo con herramientas que también se están quedando obsoletas y como resultado a menudo vivimos esta mezcla de incertidumbre y perplejidad, que es uno de los signos de identidad de los tiempos posnormales. Pero además tiene este carácter de esta doble negación, ¿no? Este es una cita de Babel, el libro que escribieron a cuatro manos. Bueno, es una entrevista que el periodista italiano Mauro le hizo a Zygmunt Bauman. Y en un momento dado, ellos que dicen que vivimos en el interregno entre el ya no más, es decir, lo que nos ha traído hasta aquí se está empezando a agotar, pero lo que tiene que sustituirlo aún no está preparado. Por tanto, es un momento de doble negación, es un momento muy particular, bastante fastidiado, porque a menudo estamos con, como decía, con esta gran sensación de incertidumbre y cuando suceden determinados fenómenos, a menudo provocan un gran estado, como decía, de perplejidad. Vamos a dar tres pinceladas sobre qué son los tiempos posnormales. Pues los tiempos posnormales se caracterizan por el incremento en, primero, los niveles de complejidad. Nuestro mundo se ha hecho mucho más complejo, entre otras cosas porque nunca habían habido tantas personas en la Tierra como ahora, nunca habíamos estado tan conectados como estamos ahora, no solo con las posibilidades físicas de desplazarnos, sino sobre todo gracias a la tecnología digital, pues para interactuar. Y como prueba, pues esta masterclass, ¿no? Aquí estoy yo desde mi casa en Barcelona dirigiéndome a personas que están esparcidas por medio mundo. Complejidad. Segundo, y además acostumbra a ser casi un corolario de la complejidad, ¿no? El caos, pero caos en el sentido de teoría del caos, por favor, no en el sentido ordinario de desorden. En teoría del caos, lo que sabemos es que cuando un sistema es dinámico, está abierto, es sensible a cambios en sus momentos iniciales. Y estos cambios, que a veces pueden ser mínimos en los estados iniciales, provocan grandes efectos en momentos posteriores. Es el famoso efecto mariposa, ¿no? Una mariposa bate sus alas en la Amazonia y eso desata un huracán en Texas, ¿no? Esta fue la imagen que propuso Lawrence, que es el que creó la idea del efecto mariposa. Y actualmente, como el mundo es más complejo y más interconectado, las conexiones que provocan que un sistema en concreto se aleje de su estado de equilibrio y por tanto sea más proclive a comportarse de manera caótica han aumentado. Y uno de los ámbitos donde lo vemos más es en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, pues un tuit mal escrito te puede arruinar tu vida profesional, puede generar un conflicto internacional, puede provocarte incluso la bancarrota. Un post, un tweet o una declaración, una tontería en TikTok. Y como este momento que estamos viviendo es esta doble negación que aludí hace un momento, lo que vemos cada vez de manera más habitual son contradicciones. Porque justamente intentamos entender lo que está pasando con herramientas que cada vez están más desconectadas de esa realidad sobre la que queremos incidir. Y no se trata solo de contradicciones en el sentido clásico de dos proposiciones lógicamente opuestas, sino que a veces lo veremos en formas de disonancias cognitivas, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, estamos viendo pues que la situación internacional, lo que se predicaba de Ucrania no se aplica a Palestina, lo que se decía de Rusia no se aplica a Israel, y ahora que además pues ya le añadimos
teatros en Líbano y en Irán, pues la inconsistencia en algunos de los planteamientos pues crece. Por cierto, aprovecho para decir que el lunes vamos a tener otra masterclass con Javier Jordán en la que justamente vamos a hablar de cuestiones de geopolítica y yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a analizar un poco más el aspecto de la complejidad que para mí es uno de los puntos clave de los tiempos posnormales. Y para ello os voy a presentar la fábula de la hamburguesa. Hoy día, hacer análisis, yo argumento que es más necesario que nunca, justamente por la naturaleza de los tiempos posnormales. Necesitamos previsión y guía más que nunca, pero precisamente por el momento en que vivimos es más difícil que nunca. Incluso si tuviéramos que hacer un análisis sobre una humilde hamburguesa con queso, aguacate y tocino, pues descubriríamos que hay muchas cosas a tener en cuenta que de entrada igual no se nos pasarían por la cabeza. Empecemos por el pan, ¿no? Claro, el pan resulta que pan necesita cereal para su fabricación, principalmente trigo. Y desde que tenemos la invasión o el conflicto, como quieran llamarle, de Rusia y Ucrania, pues eso ha disparado los precios en algunos mercados. En nuestros casos, pues seguimos pudiendo acceder a pan si vivimos en sociedades mínimamente desarrolladas sin excesivos problemas, pero en otras partes se está convirtiendo en un verdadero reto, ¿no? Y el conflicto pues se está trasladando a la geopolítica del cereal. Turquía aprovechó hace un par de años para anotarse un tanto consiguiendo un tratado que permitía la exportación de grano de la que dependía la seguridad alimentaria en muchos países africanos. Justamente yo en esa época estuve dando un curso en Estambul y el ir y venir de barcos de carga de grano era constante. Sigamos. El tocino, ¿no? Claro, el tocino resulta que es un tipo de alimento que está en un momento bastante interesante, vamos a decirlo así. Por un lado, China se ha convertido en el principal consumidor de cerdo, de carne de cerdo en todo el mundo, hasta el punto de que miles y miles de productores en muchas partes del planeta, pues ahora mismo dependen de que el consumo en China se siga manteniendo. China también ha aumentado su producción, ¿no? Sigue necesitando aportes exteriores, pero la necesidad de mantener pues esa producción constante está haciendo que cada vez más cultivos se retiren de, vamos a decir, producción para alimento humano y se concentren en la producción de alimento para piensos. Un caso paradigmático sería la soja porque además resulta que se puede prensar primero para generar biocombustible y después el subproducto se convierte en un pienso bastante atractivo para muchos productores. Con lo cual vemos que el poder mantener la producción de cerdo en muchas partes se convierte en un obstáculo para la producción de alimentos para personas. El aguacate. El aguacate es un caso interesante porque se ha puesto de moda, ¿no? Ahora todos los hipsters quieren hacer un brunch y comerse una tostada con aguacate, y lo que muchos de esos hipsters no saben es que de media un kilo de aguacate necesita 2000 litros de agua. Claro, en los sitios donde se producía de origen, que muchos, vamos a hablar de sitios con climas tropicales o parecidos, eso no es un mayor problema. Pero ¿qué pasa? Que dada la gran rentabilidad que ahora mismo tiene el aguacate, se está cultivando en sitios como el sur de España, Marruecos o Túnez, donde conseguir esos 2000 litros de agua por kilo de aguacate es un problema.
pero incluso en otras partes, por ejemplo en Chile o en otras partes del mundo, que ha provocado que se detrae agua para otros cultivos porque el aguacate es mucho más rentable. Incluso llegando al punto en que algunos cárteles criminales se están pasando al aguacate, porque es un producto legal que tiene mucho menos problemas de distribución, aunque ellos apliquen, vamos a decir, tácticas criminales para que se sigan produciendo, con lo cual el aguacate se está convirtiendo en un problema incluso de seguridad pública en muchos países. Hablemos del resto de vegetales, ¿no? ¿Qué pasa? Que en un mercado que quiere comer de todo el año, la idea de estaciones cada vez se está perdiendo. Cada vez más dependemos de vegetales producidos en invernaderos, en cultivos intensivos, lo que hace que se reduzca la variedad. La producción se concentra en aquellas variedades que generan una mayor productividad, un mejor rendimiento, a menudo también a costa de producir menos, porque saben que el precio produciendo menos van a ganar más, generando una dependencia energética, porque en algunos casos pues, se trasladan o se llevan de lugares lejanos y al final en muchos casos acaba reduciendo la biodiversidad porque además a menudo se utilizan productos genéticamente modificados. El queso. Hay dos productos aquí que son el resultado de la ganadería bovina, que el queso, y es que resulta que los lácteos son el principal producto de origen animal en todo el mundo. Es decir, es un dato que yo descubrí hace un tiempo, la idea esta de que cada segundo se generan casi 21.000 litros de leche de vacas y búfalas, ¿no? Nosotros tenemos la idea de, sobre todo las vacas, pero aún en Asia y en África se produce mucha leche de búfalas. 21.000 litros cada segundo, ¿no? Es brutal. Y si nos fijamos en la carne, pues para conseguir generar esas 71 millones de toneladas de carne que consumimos anualmente, se tiene que consumir cada año más de 300 millones de reses. Claro, el problema de la carne de vacuno es que es el que tiene la peor conversión energética. Es decir, por cada kilo que se genera de carne, se necesitan entre 6 y 25 kilos de pienso. Depende de la calidad del pienso. Además, las vacas, pues, tienen muchas ventosidades, sus deposiciones son particularmente grandes, con lo cual generan enormes cantidades de gases de efecto invernadero, metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. Ah, y genera un gran problema vacas y también cerdos, ¿no? Pero las vacas más, porque la gestión de sus residuos es un gran desafío, ¿no? Y si te pensáis que por cada 250 gramos de carne se generan 4 kilos de efecto invernadero y estamos hablando de 300 millones de cabezas de ganado de promedio anual, pues ya os vais dando una idea de hasta qué punto las vacas contribuyen al efecto invernadero. Y además, y dado que cada vez se producen de una manera más intensiva, más industrial, en condiciones bastante deplorables para el animal. De hecho, la granja de vacas más grande del mundo está ahora mismo en China. Desde el espacio parece una fábrica. Sí, no puedes ni darte cuenta de que ahí dentro hay vacas. Es una granja en principio para producción de leche. Evidentemente las vacas después de unos años pues se sacrifican para carne, eso es así, pero como están en unas condiciones de, vamos a decir, de no gran calidad, ¿no? Pues les meten muchos antibióticos para que los animales resistan y no enfermen. Antibióticos que vía la carne y la leche nos llegan a nosotros. Con lo cual, el riesgo de que un día de estos tengamos que hacer frente a un tipo de bacteria a la que
no podamos combatir con los antibióticos actuales, que sea resistente a la farmacología actual, aumenta, aumenta y aumenta. Y eso todo lo hemos relacionado a partir de una humilde hamburguesa. Con lo cual nos damos cuenta que si vamos a hacer un análisis mínimamente serio de las implicaciones del consumo de hamburguesas en sus distintas variedades, enseguida nos vamos a dar de bruces con el tema geopolítico. No solo por la cuestión que decía al principio de ahora mismo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los mayores productores de carne y cereales son Estados Unidos, Brasil, India y China. Sobre todo en Brasil está siendo una fuente de deforestación, eh, especialmente durante la legislatura de Bolsonaro. Pero claro, eso tiene efectos en los países vecinos. Con lo cual, cualquier movimiento en cuestiones de alimento cada vez más tiene un impacto en geopolítica. En ecología, en ecología, porque la agricultura no podemos perder de vista que es la actividad humana que hasta la fecha ha generado un mayor impacto sobre la biosfera, ¿no? Tenemos la idea esta de que lo que más ha afectado es la actividad industrial, y es cierto que la actividad industrial ha generado unos grandes impactos, pero la que de siempre ha generado un mayor impacto es la agricultura. Lo que más ha cambiado la faz de la tierra ha sido la agricultura. Y esta necesidad de producir cantidades industriales de carne, pues está generando otro tipo de impacto, ¿eh? Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que producía pollos en Estados Unidos. No eran ni el primero, eran la sexta granja por, diríamos, cantidad de producción. Y para que os hagáis una idea, producían 6 millones de pollos cada semana. En estas escalas los impactos son sencillamente brutales. Y claro, eso tiene cuestiones de salud, porque en realidad no tendríamos que estar comiendo tanta proteína animal tan a menudo. Si además le metemos que son productos que no siempre tienen una óptima calidad fitosanitaria, entonces nos damos cuenta que los riesgos aumentan, ¿no? Y si además pues tenemos en cuenta el aporte de antibióticos en muchos de estos elementos, pues el tema de salud empieza a ser una cuestión más preocupante. Y finalmente es una cuestión de equidad. Esta mañana estábamos discutiendo aspectos de la globalización con mis alumnos de la universidad, y una de las cosas que quería enfatizar es que el potencial de la globalización para de alguna manera igualar las condiciones de los distintos países o territorios en el mundo no nos puede hacer perder de vista que se basa sobre mecanismos profundamente desiguales. Aquellos aspectos que han provocado el avance de la globalización, como el offshoring, el outsourcing, y todas estas cuestiones se basan en el hecho de que hay fronteras, de que hay países que tratan cuestiones laborales o cuestiones ambientales o cuestiones sociales de maneras diferentes, y las grandes compañías transnacionales lo que buscan es aquella localización que les aporte algún tipo de ventaja. Entonces nos encontramos países que son productores de materias primas muy importantes, como pueden ser el café, los mangos, los plátanos, el cacao, que en realidad no tienen apenas control sobre la comercialización y distribución, con lo cual, en lugar de beneficiarse de ser los productores de un producto valioso, eso les acaba empobreciendo. Y ese es un tipo de análisis que en los tiempos posnormales tenemos que hacer cada vez más, porque lo contrario es caer en el riesgo del business as usual, ¿no? Hombre, si hasta ahora lo hemos hecho así y nos ha funcionado, ¿por qué no tenemos que continuar? Pues en primer lugar, porque el business as usual las más de las veces se basa en reducir y simplificar la complejidad. Vamos a ser sinceros, en realidad
como especie, esto de la complejidad nos viene un poco grande. No nos gusta, nos intranquiliza, nos estresa y nuestro primer instinto siempre delante de un tema complejo es intentar simplificarlo, intentar reducirlo en algo que sea más manejable. Y eso genera riesgos. Primero porque nos impedirá captar correctamente esa complejidad y en un mundo hiperconectado la posibilidad de que alguno de esos efectos que estamos ignorando en primera prima facie nos estalle en la cara más adelante aumenta. En segundo lugar, porque acabaremos generando un análisis con explicaciones muy superficiales que igual nos funcione a corto plazo, pero que más temprano que tarde será insuficiente. Y al final, nosotros seremos los analistas, pero eso no nos librará de dar cuentas, de responder ante quien tome la decisión, que igual ha tomado una decisión equivocada porque nuestro análisis era deficiente. Y sobre todo, y para mí lo más importante, es que nos hace vulnerables a aspectos, vamos a decir, más profundos, no evidentes, que no están en la superficie. Es decir, mi contacto con servicios de inteligencia me ha permitido acceder a documentos, ¿no? Por ejemplo, pues no mucho antes de la caída del muro circulaban informes que básicamente daban por sentado que la dinámica de bloques y la Guerra Fría continuaría por lo menos unas cuantas décadas. Cae el muro de Berlín y en un efecto dominó muy rápido, la mayoría de países del este se pasan al otro bando, pero de una manera casi cegadora. El caso de Egipto. El caso de Egipto, yo vi una nota de inteligencia en la que de una manera un poco así enfática decían que antes se iban a caer las pirámides que se sacaría a Mubarak del poder. Llega la primavera árabe y en días Mubarak tiene que renunciar al cargo. Que me diréis, bueno, después han acabado con otro que igual es peor que Mubarak. Sí, pero lo cierto es que esa capacidad o más bien incapacidad de ver de que había un potencial, que había un magma, si queréis, una volatilidad subterránea, eso es lo que me estoy refiriendo. Y después, porque hasta ahora la perspectiva, perdón, ha pivotado sobre la idea de control. Es decir, cuando yo aprendía prospectiva, un poco lo que se nos decía que teníamos que vender es que si tú conoces qué puede pasar, eso te da opciones de control. Controlar tu destino, incidir sobre el mercado, como queráis llamarle. Bueno, quizás hace años eso no era del todo incierto, pero es que ahora es muy arriesgado, porque acabarás generando una sensación de seguridad totalmente falsa, que estará basada en ese análisis simplificado y que obviará ese comportamiento no lineal, ese comportamiento caótico que provoca que en determinadas circunstancias algunos factores converjan y provoquen grandes sacudidas. Y justamente es esto, ¿no? Es decir, cuando tú estás tratando con sistemas dinámicos inestables, y ahora mismo hay muchos sistemas dinámicos inestables, dar algo por sentado es entre ingenuo y arriesgado, porque las tornas pueden girar muy rápidamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues, en primer lugar, ampliar nuestra perspectiva. Es decir, si el problema son las explicaciones superficiales, no podemos contentarnos con ellas. Tenemos que ir un poco más allá, tenemos que intentar profundizar. Y una manera de evitar a contentarnos con explicaciones facilonas es trabajar con equipos trans o multidisciplinares con, añadiría, un buen nivel de exigencia. Recientemente me han pasado los resultados de un trabajo que se ha hecho aquí en donde vivo, en Cataluña, y bueno, ah, vamos a decir aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pero me ha parecido un trabajo bastante superficial.
Y yo creo que ahora los analistas no podemos contentarnos con esto. Tenemos que intentar ir más allá. Y en segundo lugar, evitar la arrogancia intelectual. Que hayamos dedicado un montón de horas a pensar o analizar algo, eso no es garantía de nada, solo de que has estado trabajando mucho tiempo. Nunca podemos perder de vista que podemos estar equivocados, y más en los tiempos posnormales. Incluso teniendo parte de razón, nos podemos equivocar. Yo, poco después de que Rusia invadiera Ucrania, me invitaron a dar una clase en un curso para oficiales superiores del ejército español, ¿no? Los que estaban estudiando para ser generales, almirantes, etcétera. Y me preguntaron sobre lo que estaba pasando, porque al parecer 2 o 3 días antes de que Putin invadiera, un especialista, alguien que venía presentado como un especialista o el principal especialista en Putin en los ámbitos de las Fuerzas Armadas españolas, les aseguró que Putin no invadiría y les dio un montón de argumentos para ello. Claro, y los alumnos me decían, ahora, ¿cómo vamos a creer lo que usted nos diga? Por muy cualificado que usted esté, si la persona que se supone que sabía más de este tema se equivocó de una manera tan absoluta. Y yo le decía, es que lo primero que tenemos que entender es que seguramente las razones que aportó el experto eran válidas. Lo que quizás no hizo el experto es analizar por qué pensaba de determinada manera o por qué estaba convencido que esas razones eran buenas. Y al final, siempre tener esa precaución de decir, bueno, ¿y si me equivoco? ¿Y si alguna cuestión me la estoy mirando mal o la estoy considerando desde una perspectiva equivocada? Por tanto, nunca nos tenemos que apegar demasiado a nuestros resultados. Siempre tenemos que estar dispuestos a dar marcha atrás, a volver sobre nuestros pasos y a corregir partes de nuestro análisis. Porque vivimos tiempos posnormales, porque son complejos, caóticos y contradictorios. Y lo más fácil es que nos equivoquemos. Por tanto, tenemos que desarrollar una capacidad de trabajo y aquí me parece útil lo que se denomina la filosofía del beta, ¿no? Esto viene del ámbito de los programas de informática, en la que, como sabéis, pues justo antes de acabar el producto se hace una versión beta. La versión beta está lo suficientemente desarrollada para que cualquier usuario que la pruebe pueda ver si realmente funciona o no, pero no está tan acabada como para que si la tienen que reformar, pues se les caiga el mundo encima. Y todos hemos estado ahí, ¿eh? A veces le has metido un montón de horas a un análisis, a un proyecto, a una investigación, estás a punto de acabar y te das cuenta de que hay un error en algún punto que te obliga a ir bastante atrás y a tener que volver a hacer un montón de trabajo. La tentación de ignorarlo está ahí, no nos engañemos, todos somos humanos, ¿no? En este sentido, pero esto lo único que hace es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado y en tiempos posnormales más. Por tanto, siempre tenemos que contemplar la posibilidad de que estemos equivocados y si lo estemos, revisitar nuestro trabajo y corregir lo que haga falta. Y aquí nos puede ayudar mucho la crítica constructiva. Constructiva, porque ya sabemos que en este mundo de redes sociales la crítica negativa, destructora o leñera, los haters, que dirían en inglés, abundan mucho. Eso no sirve, eso es ruido que despista. Pero alguien que se tome la molestia de valorar nuestro análisis y aportarnos razones de por qué cree que nos hemos equivocado, eso siempre es algo a lo que vamos a tener que prestar atención. ¿Qué aporta la teoría de los tiempos posnormales? Pues primero que nos ayudará a mejorar nuestro análisis.
porque nos obliga a desarrollar en el análisis de una manera que sea más consistente, más coherente con la particularidad del momento actual, que nos obliga a dedicar un mayor esfuerzo a analizar la complejidad, que nos obliga a tener en cuenta el comportamiento caótico y que nos obliga a mirar de frente a las contradicciones, incluso en nosotros mismos. Y, y a veces esa hipocresía que nos encontramos cuando nos metemos en temas diversos. Y esto creo que es lo que es realmente relevante, mejorará nuestra capacidad de anticipación. La prospectiva tradicional sigue funcionando, sigue siendo útil, pero si solo haces prospectiva de la manera tradicional, la posibilidad, la probabilidad, perdón, de que nos equivoquemos aumenta. En este sentido, el máster está estructurado siguiendo el esquema, el enfoque de los 3 mañanas, con lo cual los alumnos descubrirán que tienen una disposición de una gama de herramientas a su disposición para hacer el análisis prospectivo y estratégico y hacerlo de tal manera que la posibilidad de que incurran en algún error provocado por la naturaleza postnormal mejore. Y como resultado, pues mejorará nuestra previsión y estrategia. Y bueno, me parece que ya he martirizado a nuestra audiencia suficiente. Voy a dejar de compartir y el tiempo que nos quede estaré encantado de intentar responder las preguntas que puedan haber. Martirizado no creo, Jordi, lo que sí que seguramente hayas convertido a gran parte de la audiencia en veganos. Es altísimamente probable, como Ya, también es probable que hayan bajado las acciones de McDonald's y de Burger King. bueno, yo Pero debo decir que a raíz de haber hecho un proyecto con carne de ovino en Chile, he sido incapaz de volver a comer carne de oveja. Lo cual es un problema cuando vas a países musulmanes, porque como ahí no comen cerdo, el cordero va que vuela, ¿no? Y me limita bastante, pero bueno. Hay en inglés esa expresión de que la ignorancia es una bendición. A veces nunca no mejor saber dicho. es una bendición. Fenomenal, pues hay múltiples preguntas, muchas interesantes, algunas que nos han formulado los asistentes en el chat, otras que nos han hecho llegar los alumnos a través de Lisa Comunidad. Vamos a empezar por una de Roberto Mansilla, que es ¿Vale? alumno del Máster de Analista de Inteligencia y luego también es colaborador, analista geopolítico en Lisa News, que aquellas personas que les interese pueden acceder lisanews.org y ver sus artículos, que hay muchos que son súper interesantes. Pregunta Roberto, tomando en cuenta la coyuntura que estamos observando en la política internacional, en tu opinión, Jordi, ¿qué temáticas de prospectiva consideras que es más relevante investigar tendencias a futuro? Buf. Yo, yo, yo creo que es un momento de tener una visión muy, muy panorámica. Es decir, el día que tuvimos la masterclass con David Alayón, que nos explicó cómo hacer escaneado, yo creo que ahora ese tipo de escaneado ambiental es más importante que nunca. Por lo que decía hace un momento, ¿no? De esa complejidad, interconexión, la capacidad de una cuestión para generar un impacto en otra está llegando a unas cotas sin precedentes. Es decir, siguiendo con el tema alimentos, ¿no? La quinoa, ¿no? La quinoa se ha puesto de moda como un superalimento. Es evidente que la quinoa tiene unas grandes propiedades nutritivas, pero lo que muchos consumidores de quinoa en Occidente no tienen o no entienden es que la quinoa era un alimento para clases humildes en muchos países de Sudamérica. Bolivia, por ejemplo. El hecho de que la quinoa ahora se ha convertido en un cereal de moda, lo que está provocando es que esas clases humildes ahora mismo tienen mayores dificultades para acceder a un elemento que era básico en su dieta. Entonces, eso es una cuestión que tenemos que tener presente, ¿no? Que me parece que fue en principios del 2021 que hubo una revuelta en Kazajstán. Y como muchos gobiernos han aprendido la lección de la primavera árabe, ¿qué hicieron? En muchos de estos países, cada vez que hay algo que huele a revuelta, se cierran
los accesos a Internet, ¿sí? Para que caigan las redes sociales. Claro, ¿qué provocó? Que, pues resulta que en Kazajstán hay una gran concentración de minas de criptomonedas, porque la energía ahí es barata. Bueno, eso provocó una caída del valor de algunas criptomonedas que algunas personas, pues literalmente, las arruinó. Claro, dudo mucho que el gobierno kazaco realmente fuera consciente de que eso podía pasar y que incluso no creo ni que tuviera la intención o el deseo de perjudicar a nadie, pero sin embargo eso sucedió, ¿no? Y es una cuestión que, por tanto, nos obliga a tener una mirada muy panorámica, y entender que a veces las conexiones son poco obvias y eso hace que el trabajo del analista, yo creo que le da un plus de interés, ¿no? Porque nos obliga a tomar unos riesgos que cada vez más los destinatarios de nuestro análisis entienden que el análisis tiene que dar un margen para asumir una cierta audacia en sus condiciones, y eso creo que hace que a veces se generen informes o aportaciones de gran interés. Hay otra pregunta también de otro alumno del máster de analista de inteligencia, de Manuel Chalbaud, que pregunta si un analista de inteligencia emite juicios en términos probabilísticos, por ejemplo, Ujú. esto sucederá con una probabilidad del 70%, en base a ciertos escenarios e indicadores, ¿cómo colabora la prospectiva en mejorar la estimación de dicha probabilidad? Vale, vale. Hay métodos que te permiten hacerlo, es decir, técnicas cuantitativas que te permiten estimar la probabilidad, ¿eh? Puedes hacer simulaciones y, por ejemplo, el análisis estructural se basa principalmente en un análisis cuantitativo. Pero quiero añadir algo y es, como dije en una sesión que hice para el máster de analista internacional, la precisión no equivale a fiabilidad, ¿eh? Es decir, tú puedes decir que una probabilidad es del 74,78%. Eso le va a dar verosimilitud delante de algunas personas, pero eso no quiere decir que seas más o menos fiable. Insisto, yo creo que es momento de ser muy humilde al respecto. Por eso yo a menudo prefiero decir alto o muy alto, que sé que no genera esa misma convicción, pero que de alguna manera también hace que quien recibe ese análisis, esa estimación, se tome un poco más de esfuerzo en valorar hasta qué punto se cree o no mi conclusión. Yo creo que efectivamente hay métodos de prospectiva y vamos a disponer en el máster, por ejemplo, de Enrique Scorza, que es un especialista en herramientas tecnológicas que permiten llegar a una valoración, ¿eh? En Europa, por ejemplo, es obligatorio cada vez que se hace una gran infraestructura hacer un estudio de impacto ambiental. Yo he visto algunos de esos estudios, hay gente que se ha ganado bien la vida con eso, son gordos con cifras, 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 pero en algunos casos su fiabilidad es baja, ¿eh? Eso no quiere decir que no tengan valor. Lo único que quiero decir es que no tenemos que depositar, no me salía, depositar tanta fe en las cifras. Hay un tema interesante relacionado con lo que pregunta Manuel, que se enseña en los másteres, en todos Sí, ellos, los de análisis, evidentemente, que es creo que era no sé si un Delphi o qué método usaron para poder hacer una encuesta en la OTAN, creo recordar que era en la ujú, OTAN, en donde se definía la percepción de los conceptos unidos a la probabilidad. ya, Y, y básicamente lo que hacían era desgranar desde completamente certidumbre hasta muy probable, con probabilidades de ocurrir, probable, y así sucesivamente hasta lo contrario, ¿no? Y había como unas 15 o 20 variables y cientos de personas asignaron probabilidad a cada caso, ¿no? Y se vio una disparidad absoluta en la percepción del lector cuando se utilizaban estos términos.
En contraposición está el uso de los números, pero eso Mm, depende mucho del analista y de la percepción claro. de que lo lee, ¿no? Entonces, aunque lo explicamos en los másteres para ayudar al analista a usar los términos acorde con cómo la mayoría va a percibirlos, sí que es verdad que hay que ser prudente, ¿no? Y sobre todo el hablar con los números parece como que le das un plus de fiabilidad que quizás no la tiene, ¿no? A ver, Entonces, es yo, un yo, debate. no, no, no. A ver, pero yo creo que es muy relevante en lo que estamos hablando. A mí, por ejemplo, me gusta empezar mis investigaciones, mis proyectos con datos, porque los datos los puedes manipular, los puedes cocinar, los puedes hacer muchas cosas, pero son como tozudos, ¿no? Y al final dan lo que dan y dicen lo que dicen. Por tanto, tener una primera entrada cuantitativa me parece tremendamente útil. Y hay métodos que permiten manipular esas cifras sin una excesiva manipulación. Pero, por ejemplo, los modelos y las simulaciones nunca podemos perder de vista que empiezan y acaban con una valoración subjetiva. Es decir, ¿qué valor le asigna el analista a esa variable al introducirla en el modelo? Esa es una decisión subjetiva. ¿Cómo interpreta el resultado que le da el modelo? Acostumbra a ser otra interpretación subjetiva. Eso solo quiere decir que tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser honestos. Y la otra cosa que quiero decir es que en los tiempos postnormales, de hecho, una de las razones que me lleva a meterme en esta teoría era una creciente insatisfacción con el resultado de alguno de partes de mi trabajo. Y es cuando te das cuenta que a menudo no te equivocas porque la información no sea suficientemente buena, porque el método sea más o menos obsoleto, sino que a veces nos equivocamos porque estamos cayendo en sesgos sin darnos cuenta de que son sesgos. Es decir, la razón por la que muchas veces asignamos una probabilidad mayor es porque esa opción nos encaja, nos gusta más, nos reconforta. En cambio, tendemos a asignar menos probabilidad a aquellas opciones que de alguna manera pues nos repelen o nos disgustan o nos causan algún tipo de ansiedad. Si tú no eres consciente de eso, ni te das cuenta de que tu interlocutor está bajo ese efecto, por muy bien que hagas tu trabajo, vas a arrastrar ese error. Por eso insisto, yo creo que hacer prospectiva ahora es más difícil que cuando yo empecé hace, bueno, más de 30 años. Pero que justo en un momento que nos decían que el elemento humano sería sustituido por elementos tecnológicos, vemos que el papel de un analista bien capacitado, con una buena capacidad de observación y de investigación, vuelve a ser muy relevante. En muchas masterclass sobre temas relacionados con análisis, surge la pregunta habitual de cómo va a impactar la inteligencia artificial a la profesión del analista Ujú. estratégico, del analista prospectivo. En tu opinión, ¿es parte del problema, parte de la solución? ¿Contribuye al valor que aporta un analista en una organización? ¿O es un competidor que podría poner en riesgo la profesión? Vale. A mí lo que más me inquieta de la inteligencia artificial es la frivolidad con la que algunos la tratan. Es decir, a mí a veces mi hijo, por ejemplo, está por temas de afición personal, está en el ámbito de gente que se dedica a la ilustración, ¿no? Desde temas profesionales, temas artísticos. Claro, estos ahora están sufriendo un impacto duro porque muchas personas utilizando Midjourney y otras, pues generan imágenes con estos instrumentos de inteligencia artificial generativa, porque también tendríamos que decir que la inteligencia artificial es un ámbito donde hay diversas variedades, pues que eso nos quita trabajo. No, la herramienta no nos quita el trabajo. Lo que nos quita trabajo es un modelo económico en la que para ahorrarnos 4 perras o 4 céntimos aceptamos un trabajo de menor calidad
por un instrumento que en algunos casos se utiliza de una manera burda. Yo creo que tenemos que desarrollar una mayor madurez respecto a la inteligencia artificial, es decir, cuando aún tenemos un alto grado de inmadurez respecto a las técnicas digitales. Esto es como el elefante de 200 kilos sentado, de 200 toneladas sentado en el medio de la habitación, pero que muchos de los problemas que podamos tener con la inteligencia artificial no son atribuibles directamente a la inteligencia artificial, sino que son más el resultado del modelo económico. Y yo hace años que oigo el tema ese de que la automatización va a reducir puestos de trabajo. Bueno, eso en realidad no tiene por qué ser un problema, porque si encontramos maneras de generar riqueza sin que dependen tanto del elemento humano, pues lo que tocaría es encontrar, ver la manera de distribuirse esa riqueza entre la población y deslibrarnos de tener que hacer trabajos que no nos gusten. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario. Es decir, quizás ya no somos tan necesarios como factor de producción, pero seguimos siendo esenciales como factor de consumo. ¿Y eso qué hace? Como hasta ahora el principal mecanismo de distribución de riqueza ha sido dar trabajo, lo que ha hecho es reducir la calidad del trabajo. Es decir, más y más personas se ven forzadas a trabajar en trabajos poco atractivos por sueldos a veces justos o precarios. Ese no es un problema de la automatización, es un problema del modelo económico. Pero tampoco soy tan ingenuo como para pensar que la inteligencia artificial es otra tecnología más. No, es una tecnología muy potente, es una tecnología con capacidad de cambiar las reglas de juego. Yo me tomo seriamente la cuestión del el posthumano. No soy transhumanista, pero no pierdo de vista que si lo aunamos con otros elementos como el cambio climático, quizás sí que estamos generando a la nueva especie dominante del planeta, ¿no? Yo creo que necesitamos primero más reflexión, creo que un poco de regulación es necesaria y me sabe mal que solo la Unión Europea esté intentando generar unas reglas de juego. El Club Millennium, que es una entidad que hace prospectiva, está intentando que en la Unión, perdón, en Naciones Unidas se debatan cuestiones. Creo que lo hacen desde una perspectiva un poco ingenua, pero en cualquier caso al menos están promoviendo que haya un debate, ¿no? Y yo creo que eso es absolutamente necesario. En mi opinión, por complementar a Jordi, desde el punto de vista funcional, yo veo el vaso medio lleno. Yo creo que la tecnología, al igual que Internet u otras tecnologías que han sido completamente disruptivas y que han transformado sectores económicos y el mundo en general, creo que la inteligencia artificial, tanto la generativa como los Large Language Model y otro tipo de inteligencias, si se aprenden a utilizar, creo que lo que hacen es potenciar por un lado, la productividad de los analistas, por el otro, el imaginar escenarios que quizás por sí solos no podían acabar de imaginar, el ahorrar tiempo en el análisis cuantitativo y cualitativo, hacer un double check de las variables, básicamente el poder cuestionarse a sí mismo utilizando a la inteligencia artificial, evidentemente con la supervisión cercana que eso requiere, ¿no? De los outputs que te dan las herramientas. Pero en cualquier caso, no lo veo como un sustitutivo del analista. Creo que la materia gris, y quizás soy ingenuo, pero la materia gris eh, será difícilmente sustituible. El cerebro humano, la intuición, y aunque se puede avanzar mucho, la inteligencia general, artificial general, creo que si llega, tardará mucho en llegar y de momento creo que no deberíamos preocuparnos. Ningún analista, ni estratégico, ni de inteligencia, ni prospectivo, sobre todo aquellos que incorporen el uso de la inteligencia artificial, igual que incorporen el uso de Internet o de otro tipo de herramientas en su kit de herramientas personal. No sé si estás de acuerdo con eso. No, no del todo, yo creo que tiene potencial para pasarnos por encima bastante rápido. Yo creo que en realidad es el típico caso de abrir, eh, bueno, decimos la caja, en realidad era una jarra lo que tenía Pandora,
si la abrimos igual no podremos volver a meterlo todo allá. Pero yo creo que lo que vivimos ahora es un momento de hype, que nunca sé cómo traducirlo, de expectativas desmesuradas. Es decir, mi universidad, por ejemplo, están paranoicos con el hecho de que los alumnos utilicen ChatGPT y tal para plagiar y tal. Y es que, a ver, en mi campo es tan fácil detectar de momento, ¿eh? Pero ahora mismo es tan fácil detectarlo que es que a mí no me preocupa. Yo creo que es más operativo enseñarlos a utilizar la herramienta correctamente, ¿no? Y igual aprender cosas. Eh, en todo caso, sí que quiero añadir que uno de los profesores que va a colaborar en el máster, Enrique Scorza, está trabajando en este ámbito. Es decir, él y yo colaboramos. Él pues hace justo lo que decía Daniel, pues cuando necesito estar seguro de que en un tema concreto no nos dejamos demasiadas referencias relevantes en el tintero, pues claro, él utilizando sus herramientas, pues igual te revisa 20 o 30 mil entradas en el tema, con lo cual la probabilidad de que te dejes algo fuera de un análisis cae en picado. Claro, imaginaros, aunque tengas muchas personas, revisar todas esas entradas con criterios homogéneos y llegar a conclusiones, eso aún no. Lo que sí creo es que aún tenemos una capacidad de hacer conexiones que la inteligencia artificial no tiene. Y a veces de la manera más variopinta, ¿no? Pero las razones con las que hacemos conexiones, esto aún no hemos conseguido que las máquinas lo hagan. Y yo creo que es ahora mismo nuestro mejor activo. De hecho, lo digo a menudo, en mi trabajo me ha servido mucho más saber un poco de muchas cosas que no un mucho de pocas. Volvemos al tema de los equipos. En cuanta más gente y trabaje más cosas, pues mejor que mejor. Pero yo ahora mismo no me preocuparía excesivamente por la inteligencia artificial. Yo creo que nos debe ocupar. Yo creo que es un tema que tenemos que seguir. Es un tema que no nos podemos permitir no entender. Es decir, yo, por ejemplo, el caso de España, y Daniel me corregirá si no estoy de acuerdo, uno de los problemas que tenemos es que se ha negligido la cultura económica. Y la mayoría de los ciudadanos no entiende cómo funciona pues el cálculo de un interés o una rentabilidad y como resultado a menudo toman malas decisiones financieras. Malas decisiones que afectan su bienestar y su riqueza. Bueno, este es el tipo de ignorancia que no nos podemos permitir respecto a la inteligencia artificial. Hay que entenderla, hay que darse cuenta que ahora mismo estamos hablando de cotorras estocásticas que te van a generar un resultado sin que les importe lo más mínimo si ese resultado es de calidad, es cierto o es fiable. Tú le pides una respuesta y te la darán. Y solo tu capacidad para valorar esa respuesta le dará valor a la herramienta. Porque si no te das cuenta de que te han proporcionado un churro y tú no eres capaz de ver que eso que te han dado es un churro, todo el análisis que hagas va a ser de igual calidad. En cambio, si tú eres capaz de sacar lo mejor de la tecnología, entonces esa tecnología te puede ayudar y te puede ayudar mucho. Totalmente de acuerdo. Suelo hacer el símil en la oficina cuando usamos para ciertas tareas GPT. Es como tener cientos de becarios trabajando en un proyecto, ¿no? Que le pueden poner mucha ilusión, le pueden poner muchas ganas, probablemente haya mucho talento y si les das la pregunta adecuada y el prompt concreto, es posible que el resultado sea óptimo, pero en cualquier caso son becarios y no tienen la perspectiva de la vida, de la intuición, de la experiencia y por tanto se tiene que revisar el 100% del resultado para que como humanos estemos tranquilos que es el adecuado o acabar editándolo, ¿no? Pero coincido contigo que falta, al igual que falta cultura financiera para interpretar una nómina, un tipo de interés, una hipoteca, y por tanto, pues muchas personas no toman esas decisiones correctas en su vida personal. Pasa lo mismo con la inteligencia. Cuanto antes la incorporemos, inteligencia artificial, cuanto antes la incorporemos en nuestro haber y estemos al día de las novedades, antes podremos sacarle todo el partido que podamos y podremos tomar mejores decisiones a nivel profesional. Pero volviendo a las salidas profesionales, me gustaría preguntarte si pudieses listar o enumerar
aquellos roles profesionales en los que consideras que la prospectiva podría suponer un valor diferencial añadido. Tenemos alumnos donde ya están trabajando en diferentes puestos de responsabilidad, en múltiples sectores, muy transversal la y la estrategia, pero sí que me gustaría que pudieras hacer alguna referencia a qué roles profesionales o qué funciones consideras que puede ser más útil el implementar la metodología que vamos a aprender en el máster. Pues hay un amplio espectro, ¿no? Porque para empezar hay muchas otras actividades que ya incorporan un cierto grado de previsión de una manera, vamos a decir, natural. Es decir, en inglés, uno de los conceptos que se ha consolidado es foresight. Foresight es un concepto de muy difícil traducción en idiomas latinos, es decir, previsión, pero en realidad no es. Cuando lo promulgó Richard Slaughter, él lo hizo porque entendía que en el diseño, en la ingeniería, en la arquitectura, en el urbanismo, en muchos ámbitos, se necesita una cierta capacidad de anticipación, que muchas disciplinas lo hacen de maneras distintas. Y él decía, foresight, esta previsión es como ver, es tener el sentido de la vista. La prospectiva te enseña a mirar de una manera determinada. Entonces, si tú trabajas en unas de estas disciplinas que el proyectar es parte de tus funciones, la prospectiva te puede ayudar. Si tú eres un profesional que trabajas en ámbitos donde hay que tomar decisiones y decisiones que a menudo pues tienen implicaciones significativas, también te puede venir bien, porque entender eh, de alguna manera cuáles son las implicaciones de esas opciones que tienes ante ti siempre le aportará algo más de valor a tu actividad. Y después, pues por ejemplo, cuerpos de seguridad, ¿no? Es decir, uno de mis principales clientes han sido cuerpos de seguridad, incluso militares, ¿no? De hecho, la prospectiva en Estados Unidos nace por una demanda de las fuerzas americanas, ¿no? Que querían, no tenían datos de futuro y le piden a la corporación RAND, genérame datos de futuro, ¿no? Y después tenemos gobiernos. Y vamos a decir, cualquier entidad que hasta cierto punto haga políticas públicas, una de las partes fundamental en cualquier política es lo que se llama la teoría de cambio. Tú haces esa política porque entiendes que haciendo A vas a obtener B. Y ese paso de A a B te lo da porque hay un sustrato teórico que te dice que eso funciona. Si tú quieres poner en marcha medidas o tienes que prever, ya lo contaba el otro día, ¿no? Y está trabajando en servicios sociales. Yo vivo en un sitio donde la curva demográfica es clarísimo. Es decir, de aquí al 2050, el número de personas con lo que se llama la tasa de vejez o de supervejez va a crecer exponencialmente. No hay literalmente manera de cubrir la demanda que nos viene encima. Pues, pero algo tienes que hacer. No vas a esperar yo voy a ser uno de estos en 4 días, que nos muramos ahí en una esquina. Por tanto, todos estos ámbitos en los que anticipar o prever aportan, la prospectiva trabaja muy bien. Y como receptor diría que algunos, vamos a decir, perfiles que les puede venir muy bien tener a alguien que haga este trabajo son sobre todo elementos decisores o elementos gestores, ¿no? Es decir, esas instancias que toman las decisiones. Y ahí solo un comentario, ¿no? Que a menudo a los analistas se nos mete en el brete de decidir nosotros, ¿no? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué me recomiendas? Claro, eso, según quien te lo dice, es difícil escapar, pero eso es terriblemente injusto. A nosotros no nos pagan para decidir. Nosotros nos pagan para alimentar un proceso de decisión. Y un proceso de decisión no es solo la información que aportas, es también los criterios. Y los criterios a menudo nosotros no los tenemos, los tiene otra persona. ¿eh? Por tanto, yo siempre a mis alumnos les digo, nosotros no tomamos decisiones, nosotros ayudamos a tomar, pero es alguien, otra persona, el que va a tener que tomar decisión. Y como decimos aquí, que cada palo aguante su vela.
Muchos de los oyentes, de los asistentes, seguramente estén interesados en realizar el máster de analista estratégico y prospectivo y estarán pensando, ¿hasta qué punto se me puede dar bien ejercer de analista estratégico o prospectivo? ¿No? ¿Qué dirías que es la base, la esencia que deberían tener para poder saber si tienen el perfil adecuado? Yo diría que lo más importante es tener curiosidad al respecto, tener interés. Es decir, lo que más facilita cualquier proceso de conocimiento es estar interesado en lo que te explican. Yo no me considero una persona especialmente dotada o agraciada, soy bastante normalito en este sentido, pero me gusta lo que hago. Yo creo que eso a- ayuda. No hace falta incluso tener un bagaje académico concreto. ¿Ves? La semana pasada, en esa masterclass con David Alayón, él nos decía, no, mi trayectoria es poco habitual. Pero digo, bueno, yo no conozco ningún prospectivista que tenga una trayectoria habitual. Y contaba el ejemplo de quien ha sido mi mentor, Jim Dator. Él viene del campo de la historia medieval y la teología y acabó haciendo la introducción de los episodios del Doctor Who en la televisión canadiense. Es decir, yo creo que lo que nos une es este interés por intentar descubrir un poco más qué pueda pasar y qué opciones tenemos al respecto. Es decir, no somos adivinos que nos digan, oh, mañana te vas a morir. No, vamos a decir, mira, tienes un problema de salud, tienes que hacer esto, esto, si no, tu esperanza de vida se está cortando. Conocer, ¿qué decía al principio? Que inteligencia, prospectiva y estrategia son tipos de análisis y cualquier tipo de análisis lo que busca es generar conocimiento. No describimos, explicamos. Y cuando explicamos, damos pautas, cómo, por qué. Y ese cómo y por qué quiere decir que nos da alguna posibilidad de hacer algo al respecto. Y eso es lo que buscamos. Aprender y poder hacer. En contraposición, algunos de estos analistas estratégicos, analistas prospectivos o analistas de inteligencia estratégica, según cómo se quiera categorizar, eh, a menudo preguntan por qué son los superpronosticadores, ¿no? Y mi Sí. pregunta es, ¿en tu opinión son como los unicornios o realmente existen? A ver, a lo largo de los años he encontrado personas que tenían un talento especial para reconocer pautas, que a partir de, lo hablamos también en la sesión con David, ¿no? Que a partir de pequeños indicios son capaces de ver cosas que pueden pasar, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en Cataluña tenemos a Alfons Cornella, ¿no? Que es una de estas personas que se gana la vida mirando qué pasa en el mundo y una vez al año hace como un empaquetado y te dice, mira, estad pendientes de esto y de esto y de esto. Yo creo que no hay que mitificar este tipo de personas. Yo creo que nos viene muy bien tener gente que tiene esta inquietud y esta capacidad de ir más allá de lo obvio para no tanto acertar, anticipar lo que pueda suceder, sino sobre todo hacernos ver que cosas que ahora parecen relativamente pequeñas pueden tener un impacto significativo en tal o cual dirección. Eso es lo que creo. También creo que hay personas que tienen una mayor capacidad de comunicación. Es decir, por ejemplo, volviendo al caso de David, David hace un newsletter semanal que llega a un montón de personas y cada vez los hace mejor. Y eso facilita, pues, que cuando dice determinadas cosas consigue llegar a muchas más personas que si igual lo intentamos a algún otro, ¿no? Pero no me acaba de entusiasmar este concepto. En mi época habían algunos, por ejemplo, Toffler, ¿no? Alvin Toffler era muy conocido porque se le recibían audiencias, por ejemplo, en la Casa Blanca. Bueno, pues mejor que fuera Toffler que no fuera nadie, pero no sé si Toffler, que tuvo algunos aciertos tremendo, pero al final de su vida también tuvo algunos errores bastante importantes. Yo vuelvo a insistir, sistemático, como he dicho antes, y lo que tú decías, Daniel, en equipos pluridisciplinares, porque al final
a veces es tener esta capacidad de estar en un entorno donde no, lo importante no es ponerse de acuerdo, sino sobre todo valorar las distintas opciones. El consenso por sí mismo no sirve de nada. Un disenso bien argumentado puede ser mucho más interesante, pero tener la confianza para trabajar en un equipo donde alguien te diga algo que los demás de entrada no lo vean, pero que cuando lo argumente digan, ah, pues mira, ahora que lo explicas así, pues igual sí, sí que estás en lo cierto. Yo creo que eso tiene mucho más recorrido, ¿no? Y por último, para cerrar a tiempo, hay muchísimas más preguntas, Jordi, o sea que habrá que Sí, repetir me sabe sí o mal. sí. Pero sí que es verdad que tenemos que irlo dejando aquí. Una última pregunta que se ha repetido en varias ocasiones, que está relacionada con estas dos anteriores que te he planteado, que es el tema de las habilidades. Ujú. Digamos que al final un buen analista estratégico, un buen analista prospectivo es un conjunto de conocimientos, de habilidades y, si quieres, actitudes o aptitudes. En tu opinión, ¿qué habilidades se obtienen en el máster para llegar a ese nivel profesional de Mm. analista estratégico y prospectivo? A ver, como he dicho antes, una de las cosas que más nos ha preocupado es que los alumnos que vengan al máster tengan una exposición a la diversidad de métodos y técnicas. Yo creo que un analista tiene que ser un poco como el decatleta, ¿no? Igual no es el que más corre los 100 metros, ni el que salta más en longitud o en altura, pero obtiene buenos registros en todos ellos y es capaz de mantener esa actividad durante los 2 o 3 días que dura la prueba. Es evidente que algunos alumnos se manejarán mejor en su formación, por su talante, en métodos cuantitativos. Gente que igual tiene una capacidad matemática alta, pues ostras, pues habrá que explotarlo. Pero que eso les haga, vamos a decir, ignorantes o con una poca base en métodos cualitativos, eso no es bueno. Porque al menos tienes que ser lo suficientemente apto para entender cuándo te están dando un buen resultado y cuándo no. Un poco como lo que decíamos de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a trabajar métodos cuantitativos, vamos a trabajar métodos cualitativos, vamos a trabajar métodos participativos, vamos a trabajar sesgos, vamos a ver de qué manera se pueden combinar mejor prospectiva y estrategia, vamos a ver qué cuestiones más epistemológicas pueden tener un peso en nuestra capacidad de análisis. Vamos a dedicar un tema entero a traer a personas que aplican la prospectiva en ámbitos concretos, industria farmacéutica, sector público, infraestructuras, servicios sociales, etcétera, para que la gente vea que eso se puede aplicar y cocinar de maneras diversas. Yo lo que les diría es que a cualquiera que le pueda interesar, que no se preocupe excesivamente porque crea que en algún ámbito no tiene la suficiente preparación. Aparte de que vamos a intentar que todo el mundo se ponga a un determinado nivel, eso al final no va a ser lo más relevante, porque cada vez hay más herramientas que podemos utilizar, pero esa capacidad crítica, esa capacidad de valorar, insisto, críticamente, eso es lo que creo que puede ser el factor diferencial de los que participen en nuestro máster. Fenomenal, pues gracias por la respuesta, Jordi. Creo que ha podido dar más claridad a los que nos acompañan. Espero que esta masterclass haya ayudado a entender mejor la profesión del analista prospectivo, del analista estratégico, cómo aplican y aterrizan estas disciplinas a nivel profesional, en qué pueden ayudar, a qué roles profesionales, en qué tipo de empresas, instituciones o en qué procesos organizativos aportan más valor. Y como decía Jordi, en los tiempos posnormales en los que nos encontramos, es cada vez más fundamental, es crítico que en todas las organizaciones, independientemente del tamaño, del sector, de la geografía, tengan analistas que estén especializados en enfrentar ese caos, esas contradicciones, esa ambigüedad, esa incertidumbre, para poder entender las consecuencias a corto, medio y largo plazo de las decisiones que estamos tomando hoy o de las omisiones
que estamos tomando hoy, pero vamos a ser partícipes directos de lo que nos depara el futuro, tanto a nivel individual como a nuestra organización, por lo que todos aquellos que estéis interesados en la estrategia y la prospectiva, todos aquellos que os atraigan estas disciplinas, estaremos encantados de conoceros en la entrevista de admisión al máster de analista estratégico y prospectivo que empieza el próximo 11 de noviembre y que estamos ultimando las entrevistas de admisión. Seguiremos haciendo muchas sesiones como esta, la mayoría serán a puerta cerrada para los alumnos del máster, algunas las haremos abierto para aquellos que no hayáis podido sumaros a esta edición, pero si tenéis alguna consulta o duda, la podemos trabajar y comentar directamente en la entrevista sin ningún problema. Dicho esto, Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo y también por el esfuerzo de hacer más comprensible la perspectiva, la estrategia y cómo nos puede aportar valor a todos. Pues nada, ha sido un placer. He intentado contestar un par de preguntas que me ha parecido que estaban aún un poco así en el aire. Ah, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Espero que a los participantes les haya servido. Y bueno, y si vale la pena hacer otra, pues no sé, lo volvemos a hacer. Entiendo con todo que la grabación de la sesión de hoy igual la vais a colgar, ¿no? Porque he visto que también algunos lo preguntaban. Pero nada, que si Sí, alguno tiene interés, pues que les animo al menos a informarse, que yo creo que va a ser una experiencia bonita poner el máster en marcha. Tiene este punto de las primeras promociones que siempre tienen un algo especial y que es algo que no les puede quitar nunca, ¿no? Yo fui primera promoción, ¿no? Eso es algo, siempre es como una muestra, una medalla, ¿no? Que tienes. En fin, pues por mi parte, pues nada, muy agradecidos y hasta la próxima. muy bien. Y a todos los asistentes, agradeceros vuestra presencia en el día de hoy. Si os ha gustado la sesión, por favor, no dudéis en comentárnoslo, en darnos feedback, porque para nosotros nos alimenta, nos da energía para poder seguir organizando sesiones gratuitas como esta y poder socializar en la medida de lo posible este tipo de conocimiento que entendemos que es tan importante para vosotros. Seguimos en contacto. La semana que viene hay nuevas masterclass, como decía Jordi, en temas de geoestrategia y defensa, aplicado con prospectiva, y os esperamos. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y seguimos en contacto. Hasta luego.